Ya, ahora vamos a orar juntos. Padre Dios mío, Santo y Misericordia, que nos amas, te damos las gracias por darnos tu gran amor, tu gran gracia, tu mejor regalo, que es nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de nuestro pecado y la pena del infierno. Antes no conocíamos tu gran amor verdaderamente, pero a través de tu palabra, todos nosotros lo encontramos y también lo creemos. Por eso ahora tenemos la salvación grande y la vida eterna y la gran esperanza para ir al cielo. Mucha gente y el mundo se celebra como la Navidad, que es la fecha del nacimiento de Jesucristo. No sabemos exactamente cuándo nació Jesucristo, pero lo que ocurrió es nació Jesús para salvarnos, para dar su vida, para rescatarnos del infierno. Por eso te damos las gracias. Hoy queremos conmemorar la venida de Jesucristo y también sobre todo queremos aprender sobre la vida de María, que es la madre de Jesucristo. Nosotros hoy queremos imitar la vida de María para que podamos ser un ejemplo de buen cristiano, así como vivió María. Por eso, ábrenos el corazón para que podamos entender bien tu santa voluntad y la gran enseñanza por medio de palabra de hoy. Lamentablemente, algunos hermanos no pueden venir hoy por las circunstancias, por la salud y por el trabajo, pero donde estén, siempre estés con ellos y ayudarles para que pueda acordarse de tu amor, de tu gracia y de tu iglesia. Y también nosotros estamos aquí para celebrar, para aprender tu palabra. Por eso siempre nos añadas la sabiduría y más fuerza para que podamos seguirte, aunque tengamos muchas dificultades en ese mundo. Sobre todo queremos predicar tu evangelio a muchas personas que todavía no han conocido tu gran amor. Pues utiliza cada uno de nosotros como verdaderamente del evangelio para que podamos entregar este buen mensaje, esta gran esperanza a ellos, sobre todo a nuestros seres queridos, nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso te pedimos que nos utilices más precisamente. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, el libro de San Lucas, capítulo 1. El libro de San Lucas, capítulo 1. Del versículo 26 al 38. Al 38. Si no tiene la Biblia en la mano, entonces puede consultar la pantalla, porque aquí también se pone los versículos, ¿no? Antes de esto, entre 4 libros de Evangelio, ¿en qué libro está escrito detalladamente sobre el nacimiento de Jesucristo? Ya hemos encontrado un libro, ¿no? Sí, San Lucas. ¿Y qué libro más está escrita el nacimiento de Jesucristo? ¿Saben ustedes? ¿Libro de San Marcos, San Juan o San Mateo? Sí. San Mateo, ¿no? San Mateo y San Lucas, solamente 2 libros del Evangelio están escritos el nacimiento de Jesucristo. Pero cuando leemos estos 2 libros, San Mateo, San Lucas, podemos encontrar la diferencia, ¿no? Cuando leemos San Mateo, ya vamos a buscar mejor. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí apareció un ángel de Dios a José, padre de Jesucristo, ¿no? Sí. Pero cuando leemos capítulo San Lucas, ¿sí?, apareció ángel Gabriel. ¿A quién apareció? A María, ¿no? Sí, muy diferente. ¿Por qué? De hecho, la perspectiva de los libros de San Mateo, San Lucas son diferentes. Es que el libro de San Mateo, eso para legitimar el nacimiento de Jesús como hijo de rey David, ¿no? Por eso, legítimamente, él tenía que ser hijo de un padre que tiene linaje del rey David. Por eso San Mateo capítulo 1 sale una genealogía de José. Por eso apareció ángel a José, ¿no? Y enseñó, concibió la concepción de María a José, este ángel. Pero San Lucas, eso perspectiva de las humanas. Por eso cuando vemos el libro de San Lucas, podemos encontrar una genealogía de María, parte de María, ¿no? Por eso el ángel Gabriel también apareció a María. Por eso volvamos a Lucas capítulo 1. Sí, ¿me explico bien? ¿Sí? Por eso aquí, capítulo 1 de San Lucas, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Aquí, de la casa de David, ¿no? Entonces podemos saber que José era el descendiente del rey David, ¿no? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué exaltación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Versículo 38, veamos juntos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. De hecho, nosotros tenemos que corregir dos errores, ¿sí?, que se conocen en el mundo, ¿no? Primero, ¿sí?, como os he dicho, hoy, el día 25 de diciembre, no es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo.
De hecho, ninguna parte de la Biblia está escrita sobre la fecha de nacimiento de Jesucristo. Sí, la fecha de su muerte está escrita, pero su nacimiento no está escrita. Entonces, ¿por qué se celebra el día 25 de diciembre el mundo? ¿Sí? De hecho, un emperador de Roma se llama Constantino, ¿no? Él se convirtió en cristiano. Él también quiso celebrar el cumpleaños de Jesucristo, pero no se sabe, no supo bien. Por eso, según la costumbre de Roma, ellos se celebraban el dios del sol, ¿no? Y de hecho, después del día 22 de diciembre más o menos, ya puede largar el día. O sea, si habrá más tiempo el sol que la noche. Por eso él pensaba que, como la luz del mundo, Jesús nació. Por eso, si más o menos el día 25 será el cumpleaños de Jesucristo. Con esta idea, él inventó una fecha, el día 25 de diciembre, ¿no? Eso antes era cumpleaños del Dios del Sol de Roma. ¿Sí entiende mi palabra? Sí. Desde aquel momento, ya como costumbre, celebraron muchas personas hasta hoy. Pero cuando leemos detalladamente la Biblia, podemos encontrar si Jesús nació no en el invierno, porque los pastores guardaban sus ovejas en la noche, ¿no? En el invierno, sí, muy complicado, ¿no? ¿Sí? Las ovejas tienen pelos, por eso sí pueden aguantar el frío, pero los pastores no pueden aguantar en la noche. Por eso podemos imaginar, Jesús nació no en el invierno. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Y también una cosa más importante, María no es una divina, o sea, como una diosa, ¿no? Pero en la Iglesia Católica le adoran muchísimo, ¿no? Como diosa, ¿no? Más alto que Dios creador. Por eso dice que, ¿sí? Madre de Dios, madre de Jesucristo. ¿Sí? Dios tendrá la madre, no. Dios es creador. María es una mujer, una persona nada más. Por eso nosotros tenemos que respetar, ¿no? Como una madre de Jesucristo, pero no adoramos como una diosa, porque Dios no prohibió. ¿Entiende mi palabra, no? Ahora sí, hoy vamos a aprender sobre los aspectos de María, ¿no? ¿Por qué Dios eligió a esa mujer, esa muchacha, para que sea utilizado por Dios grandemente? Cuando leemos detalladamente el libro de San Lucas, podemos encontrar esos puntos. Y nosotros también tenemos que imitar, seguir estos ejemplos. ¿Vale? Ya. Vamos a ver aquí. Primero vamos a buscar San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pueden entender este versículo, ¿no? Entre la multitud, una mujer vino, ¿no? Y alabó ¿a quién? ¿A Jesucristo o María? A María, ¿no? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos te mamaste. Bienaventurado, sí, muy bendito. Tú bien, sí, el vientre de tu madre, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Mucha gente si quiere tener tendencia de adorar a algo visible, menos que sí, invisibles, ¿no? Sí. Pero vamos a ver la respuesta a Jesucristo. Y vamos a leer juntos.
Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Quiénes son bienaventurados verdaderos? Como este versículo, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aunque sí es grande la María, ¿no? la madre de María que tuvo Jesucristo en su vientre, es una cosa muy grande, pero lo más importante es escuchar la palabra y guardar su corazón. Si realmente escuchamos la palabra de Dios, entonces seremos bienaventurados. Como este versículo podemos saber, María, la madre de Jesús, ¿sí? Es una mujer maravillosa, pero no es digno de alabar las alabanzas de las criaturas. Solamente Dios, solamente Jesucristo puede ser elogiado por las criaturas. Jesús, después de escuchar esta palabra, corrigió, ¿no? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la guardan. Cualquier persona puede ser bienaventurada. Tu mujer también puede ser bienaventurada. Realmente escuchas la palabra de Dios. ¿Se entiende mi palabra? Por eso más importante es escuchar la palabra de Dios. Y luego la guarda. Tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos escuchar las palabras con dos oídos, ¿no? ¿Por qué tenemos dos orejas, dos oídos? Una persona piensa que entra esta parte y sale. Por eso hace falta dos oídos. ¿Realmente eso? No. Hay que entrar más cuidadosamente la palabra con dos orejas y entrar donde el corazón, ¿no? Sí, para guardar la palabra en el corazón, Dios nos ha creado dos oídos, no para salir por una oreja, ¿no? Sí. Por eso bienaventurados dice que oyen y guardan la palabra en su corazón. Pues hoy vamos a escuchar la palabra más atentamente. Y también, como si la creencia de la Iglesia Católica, María, la madre de Jesús, era virgen de toda su vida. Entonces, ¿realmente era virgen de toda su vida? ¿No? Sí. Mucha gente, ¿sí? Hay que España, casi todos los barrios, ¿no? Se adoran a una virgen. Aquí es Segovia, hay una virgen, ¿no? Se llama Francisca, ¿no? ¿Por qué adoramos a una virgen? ¿Sí? Según la costumbre de la Iglesia Católica. ¿Sí? Ellos piensan que virginidad es algo muy divino. Por eso la madre de Jesús no puede ser una mujer común que perdió su virginidad. Por eso pensaba que María, la madre de Jesús, era virgen. Pero, ¿cuántos hijos tuvo la madre de Jesús? ¿Usted sabe? ¿Cuántos hijos tuvo? 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Dónde está esta respuesta? En la Biblia. Entonces vamos a buscar. San Marcos, capítulo 6. Entonces podemos encontrar cuántos hijos tuvo la madre de Jesús. San Marcos, capítulo 6, versículo 1. San Marcos, capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían:
¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si la multitud conoció bien sobre Jesucristo, ¿no? Él era carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas, de Simón. Entonces, Jesucristo, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Tuvo? Sí, varones, 4, ¿no? Sí. Sí. Y las hermanas, sus hermanas, entonces más de 2, por lo menos. Entonces, incluye Jesús. María, ¿cuántos hijos tuvo? 7. Más de 7. Era virgen en toda su vida para dar, ¿no?, a luz a más de 7 hijos. ¿Sí? Hay que, ¿no?, ¿sí?, pasar mucho tiempo engendrando los hijos. Entonces no era virgen en toda su vida. No solamente sino también vamos a ver San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿A quién se refiere aquí él? A Jesucristo. ¿Y sus hermanos? ¿A quién se refiere? Los hermanos de sangre, ¿no?, de Jesús, ¿no? Por eso, cuando leemos la Biblia, podemos corregir idea tan malvada, ¿no? Fue criado por Satanás. María era una mujer común como nosotros, una persona nada más. No es una divina, no es una diosa. Por eso Dios lo prohibió, ¿no? Prohibió que adoren a María. Aún así, María era una buena cristiana, una buena creyente. Entonces, ¿por qué Dios eligió a esa muchacha? Entonces vamos a aprender esta cosa. Ya volvamos. San Lucas, sí, capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esa muchacha, María, vivía ¿dónde? Nazaret, ¿no? Si ustedes saben qué carácter tiene la ciudad de Nazaret. Sí. Nazaret es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Comparando con un campo de fútbol, muy pequeñita. Por eso menosprecia mucha la gente en la época de Jesucristo. ¿Qué saldría de Nazaret? ¿Algo valioso? No, nada. Nazaret, un barrio nada más, como aquí San Carlos, muy pequeñita. Pero en ese lugar vivía una muchacha, María. Aquí está escrita el nombre de un ángel, un arcángel, se llama Gabriel, ¿no? ¿En qué libro salió el nombre de Gabriel? En toda la Biblia. Aquí San Lucas sale, ¿no? Sí, el nombre de Gabriel. ¿Y qué libro más? Génesis no sale. Éxodo no sale. Entonces, ¿en qué libro salió el nombre de Gabriel? ¿Ah? El libro de Daniel. El libro de Daniel, ¿no? Ahora vamos a buscar el libro de Daniel, capítulo 10.
Perdón, capítulo 8. Daniel capítulo 8. Versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión, ¿no? Gabriel, un arcángel que trajo la buena noticia, un mensaje muy, muy grande. Entonces, ¿por qué se apareció a Daniel? ¿No? La razón está escrita en capítulo 10 de Daniel. Aquí, versículo 11, Daniel 10, 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Aquí, varón muy amado, muy, muy amado. En cualquier persona, a cualquier persona te aparece Gabriel, solamente muy amado de Dios. Por eso, cuando leemos, aprendemos sobre la vida de Daniel, podemos encontrar, él no tenía ningún error, ningún fallo en su vida. Realmente fue muy favorecido, muy bendito por Dios, ¿no? Por eso, por la misma razón, Gabriel apareció a una muchacha, se llama María. ¿Sí? De hecho, hay muchos ángeles, ¿no? Sí. Pero ¿por qué Gabriel apareció a esa muchacha tan insignificante en su época? Porque ella fue muy bendita por Dios, muy bendita. ¿Por qué? Ella tenía gran fe. Ya, volvamos a San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, en la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿no? Ya apareció el ángel Gabriel para enseñarla una gran noticia, ¿no? Porque fue bendita esa muchacha María, porque ella tenía gran fe. Vamos a ver. Antes de esta cosa, sí, su pariente, una pariente, se llamaba Elizabeth, ¿no? También tuvo, sí, un hijo en su vientre. Pero Elizabeth era una señora mayor, ya se cesó, ¿no? Sí, fertilidad. ¿A qué se refiere esto? Con la naturaleza, ella no pudo tener un hijo, pero también Dios le prometió, ¿no? Tú concebirás un hijo. Ya, vamos a ver San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Versículo 17. Eso, la profecía sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Él nació 6 meses antes que el nacimiento de Jesucristo, ¿no? El versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? El Gabriel también apareció a Zacarías, un sacerdote, y le dio esta promesa: tu mujer concebirá un hijo. Entonces vamos a ver la respuesta desde Zacarías. Dijo Zacarías al ángel:
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Imposible, ya es imposible. Nosotros estábamos muy ansiosos para tener un hijo, pero ya yo soy viejo. Y mi mujer también, muy vieja, ya no puede. ¿No? Entonces, versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿No? Zacarías era un sacerdote. Sí, se apareció Gabriel, entonces podemos saber que él tenía gran fe ante Dios también. Pero después de escuchar esta palabra, él creyó perfectamente la palabra de Dios. Aquí, no, versículo 20, sí. 20, ¿no? Sí. Por cuanto no creíste mis palabras, entonces tú quedarás como mudo hasta que naciera un hijo. De hecho, la misma comparación está escrita en el libro de Génesis. Cuando tenía el año de edad, ¿no? Sí, 99 años Abraham, ¿no? También Dios le prometió que en el año próximo tú tendrás un hijo. Después de escuchar esta palabra, la esposa de Abraham, Sara, tampoco creyó en las palabras y en su corazón se reía, ¿no? Yo soy vieja, yo ahora tengo 89 años. ¿Cómo puedo tener un hijo? Eso es imposible. Se reía en su corazón. Dios lo vio y le dijo a Sara: tú leíste, pero tú verás el año próximo. Tú abrazarás un hijo. Comparando estos dos personajes, Zacarías y Sara, tenían gran fe. Aún así, no creían la palabra perfectamente. Porque ellos pensaban su situación física y naturaleza. Imposible. ¿No? Y imaginemos, si fuéramos María, una muchacha, no conoce ningún varón. Entonces Gabriel apareció y le dijo, nos diría: tú concebirás por el Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos creer esta palabra? ¿Cómo podríamos creer esta palabra? Es imposible, ¿no? Yo no conozco ningún varón. Para concebir un hijo hay que conocer a un varón. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, muy complicado sin creer esta palabra. Pero María, vamos a ver su respuesta. San Lucas capítulo 1. Versículo 36. San Lucas 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Versículo 38, leamos juntos. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme. Y el ángel se fue de su presencia. No tenía ninguna duda, ¿sí o no? Sí. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María, tú concebirás un hijo. Yo no conozco ningún varón, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ocurre esta cosa? Mira, tu parienta Elizabeth, ella era vieja, pero ya concebido. Entonces María aceptó la palabra de Gabriel. Hágase conmigo conforme a
tu palabra. Muy fácil leer este versículo, pero en la situación de María es muy difícil, muy complicado aceptarlo. Imaginemos, ¿no? Una muchacha, una virgen, ya su vientre poco a poco se va hinchando. ¿Sí? La gente se da cuenta, esa muchacha se acostó con alguien antes de casarse. Entonces, ¿qué le va a ocurrir? Va a morir. Puede ser muerte, ¿no? Va a morir. La gente va a apedrearla, ¿no? Según la ley de Moisés. Si fuéramos María, escuchando la palabra de Gabriel, ¿qué me va a esperar? El riesgo de la muerte. No, yo no quiero. Ese es un normal, ¿no? ¿Sí? Si fuera yo, María, yo pensaría de esta manera. Yo no quiero morir. ¿Cómo puede ser? Pero María aceptó lo que dice el ángel Gabriel. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Tenía gran fe, ¿sí o no? ¿Sí? Más o menos, ella tenía menos de 20 años. 18, 19, según el cuento. Más o menos 18, 19. Aún así, ella tenía gran fe. Zacarías, sacerdote, no creyó la palabra de Dios perfectamente, pero ella creyó la palabra de Gabriel. Entonces, ¿cómo puede tener la fe tan grande? Eso tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo quiere tener la fe grande, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos tener la fe tan grande? A través de esta historia podemos tener la respuesta. Vamos a ver aquí, versículo 36. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. María supo bien la situación de Elizabeth, su parienta, ¿sí o no? Sí, supo muy bien. Ya tenía la edad muy avanzada, muy vieja, ¿no? Su fertilidad, ¿sí? Ya se cesó. Aún así, ella ha concebido, según la palabra de Dios. Ella lo vio y lo escuchó y se acercó a su parienta Elizabeth. A través de la experiencia del cumplimiento de Dios, nosotros podemos tener la fe. Dios es invisible. Entonces, ¿cómo podemos tener la fe en Dios sin tener ninguna experiencia, ninguna prueba? ¿Cómo podemos tener la fe auténtica? Por eso, todo el mundo tiene que experimentar la existencia, el poder de Dios. ¿Cómo podemos experimentar? A través de la palabra de Dios. Sí, durante 2 semanas hemos aprendido sobre las historias del Antiguo Testamento, ¿no? Que se piensa como mito, como leyenda de las personas. La historia del mundo de Bebé, la historia del diluvio que hubo en la época de Noé. ¿Son ciertos o no? Son ciertos. Dios ha dejado grandes pruebas en nuestra alrededor. Si investigamos con detalle, podemos descubrir que son ciertos. Por eso, a través de estas experiencias, podemos creer la existencia de Dios, su poder. Sí. Dios trajo el diluvio grande, universal, a todo el mundo. Todo el mundo murió, según la palabra de Dios. Para testificar esto, Dios nos ha dejado el arca misma en el monte Arán. Está en Turquía. A través de estas cosas podemos tener la fe en Dios. María también vio el vientre, la barriga, ¿no? de su parienta Elizabeth. 6 meses, entonces ya un poco hinchado, ¿no? ¿Sí o no? 3 meses, casi igual, no se da cuenta. Pero 6 meses ya se ha hinchado
un poco, por eso se da cuenta, si tiene un hijo. Si María lo vio y lo escuchó. Por eso creyó esta palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Dios es creador, ¿no? Creó todo el universo con su palabra. Pero muy lamentablemente, aunque los sacerdotes, aunque pastores no creyen en la concepción, ¿no?, de María Virgen. Eso es imposible. Ellos no creen esta palabra. Nada imposible para Dios. Pero María creyó en esta palabra. Y luego aceptó. Hágase conmigo conforme a su palabra. Una manera de tener la fe es experimentar el poder de Dios. Y luego tenemos que creer su palabra. Como este versículo 35. Nada imposible para Dios. No solo esto. Si leemos el libro de San Lucas, podemos encontrar los atentos de María a la palabra de Dios. Ya vamos a ver San Lucas capítulo 2, versículo 19. 18 mejor. San Lucas 2, 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿no? Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Muy diferente. Todos los oyeron se maravillaron con mucha duda. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María era una mujer que estaba muy atentos a la palabra de Dios. No solo esto, sino también vamos a ver San Lucas capítulo, mismo capítulo, versículo 51. Veamos juntos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Antes de este versículo, Jesús, cuando era pequeño, era niño, decía a sus padres: yo tenía que estar en la casa de mi padre, en el templo de Dios. Todos los oyeron la palabra de Jesucristo. La madre la guardaba en su corazón. Por eso ella podía tener la fe tan grande. ¿Quién puede tener la fe grande? El que está atento a la palabra de Dios. Ahora, aquí los hermanos están escuchando la misma palabra, pero en su corazón será diferente, ¿no? El que está más atento a la palabra de Dios puede tener la fe más grande. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí, en nuestra vida quitamos la palabra de Dios, entonces nuestra fe será en lugar. Porque la gente no puede, aunque escucha la palabra de Dios, no cree la palabra de Dios según lo que dice la palabra. Ya vamos a ver Tesalonicenses segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses está advirtiendo la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero los incrédulos, los que buscan las señales, prodigios, es decir, los milagros, ellos no pueden recibir la salvación verdaderamente, porque la salvación viene solamente por la palabra de Dios. Pero esas personas no tienen ningún interés en escuchar la palabra, solamente tienen interés en ver, en experimentar los milagros. Satanás tiene poder para mostrar los milagros. Por eso pueden ser engañados, como este versículo. Si nos quita la palabra de Dios, entonces no podemos tener la fe auténtica. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, así como hizo María, la madre de Jesús. ¿Se entiende mi palabra, no? Amén. Y también ella siempre estaba junta con los creyentes que tienen la fe grande. Porque Dios nos ha permitido la iglesia, para que tengamos un ánimo, el mismo conocimiento, la misma fe, para que exhortamos mutuamente nuestra fe. Si nos alejamos de esta congregación, de los creyentes, nosotros no podemos tener la fe. Muy fácilmente perderla. ¿Se entiende mi palabra? ¿No? María era muchacha, pero estaba junta con su parienta Elizabeth por 3 meses más o menos. Vamos a ver. Volvamos a San Lucas capítulo 1. Versículo 56. San Lucas 1, 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Se quedó con quién? Con Elizabeth. Entonces imaginemos, durante 3 meses, ¿qué contará Elizabeth a María? Sí, ella contaba lo que ocurrió a sí misma. Dios un día envió un ángel Gabriel a mi marido. Él le contó, él le prometió que yo concebirá un hijo, aunque yo soy muy avanzado, muy mayor, ¿no? Pero de repente yo noto algo nuevo en mi vientre. Después de 6 meses, ya, un hijo pateaba de mi vientre. 3 meses, durante 3 meses, ella contaba lo que ocurrió con la ayuda de Dios a María. María escuchaba todas las cosas. Cierto, Dios hace así, ¿no? Por eso, esta reunión con una creyente tan nueva se puede crecer la fe también, ¿no? Aquí, ¿por qué se quedó María 3 meses con Elizabeth? Para este motivo. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Para el mismo motivo, para aumentar, crecer en nuestra fe. Ya ahora aprendemos 3 cosas, ¿no? Para tener la fe grande. Experimentar el poder de Dios, creer la palabra de Dios y la reunión con los que tienen la fe. Por eso, María puede tener la fe grande. De hecho, volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 38. Y una manera también
través de este versículo podemos aprender. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué significa hágase conmigo conforme a tu palabra? Eso nos enseña la obediencia perfecta. La obediencia perfecta. A ella no le importaba la mirada de la gente. A ella no le importaba el crisis de la muerte. A ella no le importaba la crisis crítica de la gente. Si me ocurre esta cosa, entonces la gente me mirará, ¿no? Y se burlará de mí, me criticará grandemente y me va a matar. Aún así, ella aceptó la palabra de Dios. Si pensamos en la situación, no podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Si ella hubiera pensado en su situación, no habría podido obedecer la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque es importante la obediencia. La obediencia será la única manera de mostrar nuestra fe. Sin obediencia, sin obra, ¿cómo podemos mostrar nuestra fe? Por eso en el libro de Santiago, sin obra, la fe es muerta. ¿Es verdad? ¿Sí? Yo tengo la fe, entonces ¿cómo podemos mostrarla? ¿Sí? A través de mi obra, mi actitud, mi hecho. Por eso hace falta obedecer la palabra de Dios para mostrar nuestra fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, se conoce el capítulo de la fe, sale muchas palabras obediencia y hacer obra. Por eso la fe tiene que conllevar la obra y la obediencia. No se confunde, para ser justo no hace falta obra, ninguna obra, pero para mostrar nuestra fe hace falta obra. Por eso ella, con su decisión, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por eso Dios le dio esta gran bendición, según su fe. ¿Sí es bien verdad, no? Sí. Porque Dios eligió esa muchacha María. María tenía fe en la palabra de Dios, siempre fiel. Y luego, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fue hallada gracia delante de Dios. ¿Nosotros fuimos hallados gracia delante de Dios o no? Por eso Dios nos ha salvado con su gracia. Las personas que han recibido la salvación gradualmente, ¿sí?, son bendecidos, son hallados gracia delante de Dios. María fue recibida por la gracia de Dios. Y aún así, ella siempre se callaba. Imaginémonos, después de escuchar esta gran noticia, ¿no?, ella lo contará a muchas personas o no. Sí, un día apareció un ángel Gabriel, un gran arcángel, y me dijo esta cosa muy asombrosa. Entonces ella, sí, contará todas las cosas a muchas personas, incluso a su prometido José, ¿sí o no? Sí. José, escúchame. Esa noche
apareció un ángel, Gabriel, y me contó esta cosa. Tú tienes que, sí, escuchar la misma palabra. Pero realmente ella pudo contar lo que escuchó a través de ángel, Gabriel, a su marido José. No contaba nada de nada. Por eso un día también apareció a José, como hemos leído capítulo 1 de San Mateo. Si hubiera contado antes, de antemano a José, no haría falta. ¿No? Aparece ángel Gabriel a José. Ya lo sé. Mi mujer ya me ha contado. Así no. Pero, ¿por qué apareció a José? No le contaba nada a nadie. Nosotros también tenemos que ser imitados como María, ¿no? Ya vamos a buscar un ejemplo también. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 2 y 3. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Aquí está escrito muy curiosamente, ¿no? Sí. Elías, ¿no?, mandó a su discípulo Eliseo: tú no puedes seguirme, tú tienes que quedarte aquí. Yo tengo que ir a Betel, porque Dios me mandó a este lugar. Pero Eliseo insistió: yo seguiré a ti. Vale, vamos. Y llegaron a Betel. Encontraron los hijos de profetas, el discípulo de Elías, ¿no? Y esos discípulos le dijeron a Eliseo: tú sabes, un día el Dios de Elías te quitará tu Señor, tu maestro Elías. Entonces, ¿tú sabes esto? Entonces, la respuesta de Eliseo: yo lo sé. Calla. ¿Por qué callar? A lo mejor los discípulos de profetas Elías, ¿sí?, tenían mucho miedo de perder su profesor Elías, porque en esa época, ¿no?, era muy mala. Los profetas, como sabemos, rey Acab, rey Jezebel, mataron a todos los profetas de Dios. Por eso tenían gran miedo. Si nos quita Elías, entonces ¿qué nos ocurrirá? Eliseo: ¿tú sabes esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Con mucha duda, con mucho miedo, preguntaba a Eliseo. Pero Eliseo, ¿qué respondió? Yo sé, pero calla. ¿A qué se refiere esto? Sí, Dios tiene plan, Dios tiene control. Nosotros tenemos que confiar en Dios, sin turbarnos, sin tener miedo. Por este motivo, Dios permitió que acompañara a Eliseo con Elías. Aunque María tenía mucho miedo, aún así ella quedaba callada. ¿Se entiende mi palabra, no? Nosotros tenemos que tener la misma confianza en la palabra de Dios. Callar. Y otra cosa, podemos pensar que, si te quita Elías Dios, entonces tú serás el profeta más valioso. ¿Tú sabes esto? Estoy muy orgulloso de mí mismo, de ser un profeta grande. A lo mejor pensaría de esta manera. Aún así, Eliseo, callar. No hace falta gritar, no hace falta exhortar. Si
elogiar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que asumir el papel que Dios nos ha encargado. Nada más. Entonces, callamos. Aunque María tuvo gran experiencia, aún así ella callaba. ¿Se entiende mi palabra? Y también ya, vamos a volver San Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Ella alabó al Señor. Engrandeció el nombre de Dios. Aunque le espera la situación no tan agradable, aún así ella alabó al Señor. Engrandeció mi alma al Señor. Alabar al Señor en una situación buena, no tan difícil, pero en una situación muy complicada, muy difícil, alabar al Señor, eso no es algo tan fácil, muy difícil. Aún así ella alabó a Dios. ¿Por qué? Ella miraba la gloria de Dios. Vamos a ver el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué dice? Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella miraba al futuro, ¿no? Lo que no se ve ahora mismo. El futuro no se ve ahora mismo. Pero podemos esperar, podemos desear el futuro. Ella tenía gran expectativa de su futuro. Me dirán bienaventurada todas las generaciones. Como este versículo ya pasaron 2000 años. Todos los creyentes, todos los cristianos, ¿no?, dijeron a María: tú eres bienaventurada. Si no podemos ver el futuro, si no podemos esperar el futuro, no podemos esperar en este mundo. No podemos aguantar en esta situación tan difícil. Pero ella vio el futuro y tenía gran expectativa. Dios me dará la gran gloria. Dios me dará esta gran honra. Por eso ahora no puedo aguantar. Muchacha que tenía 18, 19 años más o menos, ¿cómo puede esperar? ¿Cómo puede ver el futuro? Normalmente los adolescentes no piensan en el futuro, ¿sí o no? ¿Sí? Para mí, ¿sí?, la presencia, el presente es más importante. Esa muchacha, ¿sí?, esperaba, deseaba el futuro. ¿Se entiende mi palabra? Y también versículo 99. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella experimentó a sí misma por su cuenta el gran poder de Dios. ¿Qué es el gran poder de Dios? ¿Qué es ese más grande de Dios? La salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? La creación es algo muy grande, la obra de Dios. ¿Sí? Pero lo más grande, lo más importante es la obra de salvación. Por 6 días, con su palabra, Dios creó todos los universos, todas las cosas que están en la tierra, solamente por la palabra, por 6 días. Pero para salvar a una persona, ¿cuánto tardó? ¿Cuántos tiempos tardó? Más de 2000 años. Antes de creación, Dios de antemano preparó este plan de salvar a muchas
Él para salvar a mí, Él vino con el cuerpo humano y murió derramando toda la sangre en la cruz. Comparando la obra de creación, la obra de salvación, ¿qué es más grande? ¿Cuál es más grande? La salvación. Le ha hecho grandes cosas el poderoso. Yo puedo decir de la misma manera. Le ha hecho grandes cosas el Dios poderoso. Le ha salvado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir, santo es su nombre. Ella experimentó el gran poder de Dios. Nosotros también lo experimentamos. Por eso podemos decir lo mismo. Y luego ella confiaba en la promesa de Dios. Versículos 54, 55. Socorrió a Isaías su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella recordaba la promesa de Dios hacia su antepasado Abraham. Él salvará a su pueblo según promesa hacia mi antepasado Abraham. Ella confiaba la promesa de Dios. Nosotros realmente confiamos en la promesa de Dios. Si realmente confiamos en la promesa de Dios, entonces podemos hacer lo mismo, así como hizo María. Asumiendo su papel, su responsabilidad, guardaba la palabra y esperando el. Por eso Dios eligió a esa muchacha María. Tenía gran fe, ¿sí o no? Y tenía humildad, aunque experimentaba gran experiencia, se cayó, ¿no? Y luego ella alabó al Señor en cualquier situación, sobre todo situación muy peligrosa, esperando, deseando el futuro. Y ella obedeció a la palabra de Dios. Y luego confiaba en la promesa de Dios. Por eso, capítulo 1 de San Lucas, leemos un poco detalladamente, podemos descubrir los aspectos buenos de María, la Madre de Jesús. Por eso, si hoy, como si se conoce la fecha de nacimiento de Jesús, y aunque no lo celebramos, ¿por qué Dios eligió esa muchacha María? Para que sea Madre de Jesús, sea bendita. Pues vamos a imitar sus buenos aspectos. Hoy terminamos aquí y después vamos a comer juntos. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por habernos dado gran enseñanza por medio de la vida de María. Nosotros, como cristianos, tenemos que imitar los buenos aspectos de la Madre de Jesús, María. Era muchacha tan insignificante, aún así tenía gran fe. También obedecía tu palabra y tenía gran esperanza en tu promesa. Nosotros también queremos tener la misma fe, misma esperanza y la misma confianza. Ayúdanos para que podamos acercarnos más y más a tu palabra y podamos estar atentos a tu palabra. Y también te pedimos que nos aumentas nuestra fe más grandemente para que podamos mostrar tu poder a través de nuestra actitud. Por eso siempre ayúdanos y guíanos. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están pasando por una situación muy delicadas. Aún así, tú sabes sus situaciones mejor que nosotros. Tú puedes estar con ellos
para consolarles, para darles. Solamente nosotros oramos y deseamos para que tú puedas solucionar nuestros problemas y la situación difíciles. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción para terminar.